Buenos días para todos, Dios les bendiga. Reciban un abrazo fraterno de parte mía y de toda mi familia. Damos gracias al Señor porque los abrazos a través de las redes sociales no están todavía prohibidas y lo hacemos con todo nuestro corazón. Queridos, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones de la palabra del Señor en esta mañana y quiero invitarles para que nosotros nos ubiquemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 1. Si usted tiene por ahí la Biblia a la mano, por favor acompáñeme. Dice la palabra del Señor: volvió a encenderse la ira de Jehová contra los israelitas, incitó a David contra ellos diciéndole: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Bien, ya usted leyó conmigo este texto y lo que nos dice es que Dios estaba enojado con el pueblo de Israel. Ahora no vamos a disertar en este momento cuáles eran las razones por las cuales Dios estaba enojado con su pueblo, pero sí queremos resaltar en esta ocasión es algo que el Señor hizo. En esta ocasión él estaba muy enojado, muy enfadado con Israel, pero él quería hacer algo. Quería hacer algo para corregirlos, quería hacer algo para perfeccionarlos, para que ellos abandonaran todas aquellas conductas que habían provocado su enojo. Y el texto dice que Dios incitó a David. David era el rey de Israel, era un hombre recto delante del Señor, un hombre que había procurado con su vida honrarlo y servirlo. Pero en esta ocasión el mismo Dios es el que coloca en él una obstinación, una terquedad para censar al pueblo. Ahora, ¿qué mal había en que David censara o contara a su pueblo? Pues algunos textos nos dicen que Dios les había prohibido al pueblo de Israel, a sus gobernantes, que el pueblo fuera contado, y sin embargo es el mismo Señor que está incitando a David a que lo haga. Entonces, como que uno pensaría acá, ¿es el mismo Dios que está provocando a un hombre para que peque? Pues esa es una respuesta que usted debe buscar, pero si de pronto hay alguna luz en este texto, pues qué bien, porque finalmente esa luz le ayudará a elaborar la respuesta. Solamente tengo que decirles que Dios es soberano y que Él se vale de personas, se vale de circunstancias, se vale de eventos para cumplir sus propósitos. El propósito era corregir el pecado y la conducta del pueblo, era perfeccionar al pueblo de Israel, era acercarlo a sus caminos, porque él sabía perfectamente que cuando su pueblo camina de la mano de él, finalmente es para bien. Finalmente el pueblo se ahorrará y los seres humanos se ahorrarían miles de problemas si aprendiéramos a caminar tras sus pisadas, tras su consejo, tras de sus mandamientos. Así que eso es lo que ocurre. Finalmente David da la orden a su general para que él vaya y haga esta tarea. Y el texto nos dice que después de 9 meses y 10 días, Joab y todos los oficiales ya tenían elaborado el censo. Y el censo arrojó que había 1.300.000 hombres jóvenes capacitados para la guerra. Esto significa que ahora había 1.300.000 soldados más en los ejércitos de Israel. Cuando le traen la carpeta con todo el informe, con los datos estadísticos y el número total de la población, cuando David tiene eso en sus manos, el verso 10 nos dice lo siguiente, dice: después que David censó el pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: he pecado gravemente por haber hecho esto. Pero ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he actuado muy neciamente. Vemos a un David totalmente arrepentido, a un David que se duele profundamente porque él sabe que desacató, desobedeció un mandamiento que Dios había dado con antelación. Alguna versión de la Biblia dice que a David le remordió mucho la conciencia por lo que hizo y le pidió a Dios con todo corazón que le quitara el pecado.
Ahora, todos sabemos que Dios es amplio y misericordioso para perdonar todos nuestros pecados, y no solamente para perdonárnoslo, sino también la palabra dice que Él echa a lo profundo de la mar nuestras maldades y que nunca más se acuerda de ellos. Qué bueno, y esto de verdad que nos consuela mucho, de verdad que nos alegra como sus hijos, saber que el Dios Todopoderoso, cuando le fallamos, Él nos perdona, cuando vamos a Él de todo corazón, Él lo hace, Él no es rencoroso. Y la verdad es que nosotros hoy en este día estamos parados delante de un Dios que nos ama tanto y que cuando le fallamos está dispuesto a corregirnos, a enderezarnos, porque en últimas, como dice la palabra, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para que nosotros podamos conseguir obtener lo que nosotros anhelamos en la vida. Así que, mis amados, ahí está un hombre de Dios que falló, que está pidiendo perdón de todo corazón al Señor, y estamos también en este momento entendiendo que hay un hombre que ha sido perdonado. Ahí hay otra verdad bien importante para nosotros. Dios perdona nuestros pecados cuando vamos a Él de todo corazón. El mismo David en el Salmo 51 dijo: al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, oh Dios. Pero hay algo también que es importante saber en este texto, y es que definitivamente Dios sí nos perdona, pero también es bueno saber que todo pecado deja unas consecuencias. Así las queramos evitar, hay un pago por nuestro pecado. Hay lecciones que aprender, y a veces esas lecciones son dolorosas. ¿Por qué? Porque David, como decir, se arrepiente hoy y mañana muy temprano le llega un profeta que se llama Gad. Gad es un hombre asignado por Dios para asesorar y ayudar y a dirigir la vida espiritual de David. Así que llega muy temprano y le dice a David que frente al pecado del pueblo de Israel y frente al mismo pecado de David, hay tres opciones de castigo, si se puede decir así. Hay tres formas, escoge una. La primera le dice Dios a través del profeta David: hay un hambre que va a durar 3 años para todo el pueblo de Israel, incluyéndolo a usted. La segunda opción es que usted va a ser perseguido por sus enemigos por 3 meses. Y la tercera opción es que Dios traerá durante 3 días una peste para todo el pueblo de Israel. Y el profeta le dice: piénsalo y medítelo muy bien y escoge una de ellas, pero lo que es usted igual no se va a quedar sin que, y su pueblo no se va a quedar sin que definitivamente tengan que sufrir una consecuencia. Finalmente, David acepta la soberanía de Dios y le dice: Señor, mejor escoge tú, pero yo no me voy a ir por la segunda, es decir, yo no voy a caer en manos del hombre, porque los hombres son crueles, porque los hombres son despiadados, porque los hombres finalmente no actúan con la misericordia que tú actúas. Así que le dejó la decisión digamos, en el campo del Señor. Y el texto nos dice que finalmente Dios trajo una plaga que duró 3 días sobre el pueblo de Israel. Fueron solamente 3 días, escuche bien, 3 días nomás. Y en ese periodo hubo 70,000 muertos. Ahora yo quiero decirle algo. No pasaron los 3 días. Si hubieran pasado exactamente los 3 días, hubiera habido más muerte. Pero el texto sí nos dice que el resultado de esta plaga fue que dejó 70,000 personas muertas en el pueblo de Israel. Han habido pestes terribles. Nos cuenta la historia que los españoles trajeron a la América la peste, la viruela. Y todos los aborígenes fueron infectados de viruela. Y dice que el 90% de la población de los aborígenes americanos murieron en aquella ocasión. Y también se habla de una peste que se desató, que era la fiebre española, si no estoy mal, dejando una estela de muerte no solamente en España, sino también en Europa. Y todos sabemos de lo que causó la peste negra y todas estas cosas. Así que, comparada las pestes contemporáneas con la peste que Dios trajo para el pueblo de Israel,
ha sido una de las más terribles. Es decir, que cuando Dios se enoja, cuando el hombre provoca el enojo de Dios, es de pedir misericordia al Señor. Así que todos nuestros pecados traen profundas consecuencias. Por eso es que la infidelidad, por ejemplo, produce tantos estragos. Por eso también es que cuando los hijos son abandonados por los padres, se generan daños casi que irreversibles en el área afectiva y emocional del individuo. Y eso por decir algunos pecados nomás. Bueno, sigamos avanzando un poquito más adelante con el texto. Cuando David deja que Dios escoja, ya dijimos que el Señor Dios castigó con plaga durante 3 días, pero Dios también le manda a decir a David a través del profeta que él debe de comprar una era, exactamente dice el texto, que podemos decir que es una parcela. El dueño de esta parcela es un señor que se llama Araúna. Y David debe de ir y comprar esa parcela y erigir allí un altar de adoración al Señor. Así que David, muy obediente, él va y le compra ese terreno a Araúna y allí levanta un altar para adorar al Señor. Y quiero regresar un poquito al texto anterior, lo que dice el verso 15. Entonces Jehová envió la peste sobre Israel desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70,000 hombres del pueblo desde Dan hasta Berseba. Y cuando el ángel extendió su mano, verso 16, sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que exterminaba al pueblo: basta ya, detén tu mano. Bueno, quiero también que leamos el verso 25, que es el último verso de este capítulo. Ya allí estando David en la parcela de Araúna, allí en Moriat, dice que edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Entonces, escuchen bien, Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Es decir, que Dios escuchó las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos que estaba haciendo David, las oraciones que David estaba haciendo, el clamor, la devoción de David, ese anhelo de que su pueblo fuera salvado. Dios lo escuchó. Y entonces, cuando Dios escucha el clamor de David, su hijo, de ese hombre que apenas unas pocas horas había cometido pecado, que le había fallado a Dios, pero que ahora se había arrepentido y que ahora estaba adorándolo con sus ofrendas, con su adoración, entonces Dios lo escuchó. Qué importante es saber eso, cómo nos ayuda en nuestra vida espiritual. Porque nosotros como hijos de Dios también, al igual que David, le hemos fallado a Él muchas veces. Y también muchas veces le hemos tenido que decir: Señor, perdónanos. Señor, limpia nuestro pecado. Y también hemos orado y hemos clamado por nuestras propias necesidades y las necesidades de otros. Y el Señor también nos ha oído, como en aquel momento. Cuando Dios oye esta oración, ¿qué es lo que hace? Cuando el ángel de la muerte, es decir, cuando la peste, cuando la enfermedad, porque algunas versiones también hablan no de la peste, sino de una enfermedad, porque eso fue también lo que ocurrió, que esta peste trajo enfermedad. Dice que cuando la enfermedad iba a arrasar a la ciudad de Jerusalén, el Señor se interpuso a aquel ángel que estaba ocasionando la muerte y le dijo: detén tu mano. Y ante eso cesó definitivamente la peste. De no haber sido así, las estadísticas no hubieran dicho 70,000 personas muertas, hubieran dicho muchísimas más y más muertes. Así que, mis queridos hermanos, bueno es que a la luz de este texto entonces poder decir que Dios sí castiga, que Dios reprende al pueblo, que es algo que Él no quisiera hacer, pero que con dolor en su corazón
tiene que hacerlo, porque definitivamente el corazón del hombre es rebelde, el corazón del hombre es necio. Pero Él lo hace no por venganza, sino que Él lo hace porque quiere corregirnos, porque quiere enderezarnos, porque quiere llevarnos a cumplir los propósitos de Dios para la humanidad, que son los mejores. Así que una pregunta también en esta hora es: ¿la peste actual que está azotando al mundo es un castigo divino? ¿Qué piensa usted? Si nosotros elaboramos nuestra respuesta a la luz de este texto, podremos decir que sí, porque fue Dios el que permitió, el que desató esta peste para corregir a su pueblo, para castigar a su pueblo, que usó a David, incitó a David como que para que se generara esa cadena, sí. Así que, mis queridos, lo importante es nosotros entender que esta peste es un castigo para todos aquellos que están alejados de Dios, que entre otras cosas son las mayorías de la humanidad. Hoy hay gente que odia a Dios, hoy hay gente que critica a Dios, hoy hay gente que cuando tiene el nombre de Él en sus labios es para difamarlo, es para blasfemar de Él. Somos muy pocos en el mundo los que realmente lo amamos, los que hacemos todos los esfuerzos por agradarlo, por preservar sus mandamientos en nuestra vida y ponerlos por obra. Así que para aquella humanidad que está de espaldas a Dios, esta peste de hoy es un castigo, pero no para nosotros, sus hijos, no para aquellos que amamos su nombre, no para aquellos que nos esforzamos día a día por no pecar, por hacer su voluntad y por agradarlo en todo lo que nosotros hacemos. Para nosotros esto se debe convertir entonces, o es simplemente una prueba, algo que Dios nos permitió. Ahora, las pruebas también traen a veces dolor y angustia en nuestro corazón. Pienso, mis queridos, que nosotros como creyentes también vamos a pasar algunas situaciones difíciles, porque esta novedad, esta peste que está azotando al mundo y por ende a Colombia, está dejando, aparte de la salud, de amenazar la salud y la vida de la población, va a dejar una estela de una situación económica muy, muy difícil, que creemos que también va a tocar nuestro bolsillo como cristianos. Pero, mis hermanos, si esto es para reafirmarnos en sus caminos, si esto es para el Señor decantar nuestra vida, si esto es para que nosotros, digamos, hagamos algunos ajustes en nuestras prioridades, Él lo va a hacer, y todo lo que Dios haga en nosotros sabemos que es para bien. Eso dice la palabra, que los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que tranquilos, mis hermanos, Dios, como detuvo la peste allí, que era más terrible que esta, el Señor Dios en su soberanía, en su poder, puede detener la peste para que no entre a su casa, para que no entre a su hogar, para que no toque los suyos, para que no toque a la iglesia. Cuando el ángel iba a entrar a Jerusalén, dijo: no, a Jerusalén no me la tocan. Y habrá una voz de Papá Dios en esta hora que está ordenando que esta peste no llegue a tu casa, no llegue a tu hogar, no llegue a tu familia. Podrá rodearte, pero no te podrá alcanzar, porque el Señor está como escudo alrededor de nosotros. Tenga esa fe absoluta, tenga esa confianza en Dios, crea en las promesas, no se afane, no entre en pánico, porque el Dios de los cielos te va a cuidar, es el que te cuida, el que te protege, el que cuida a tus hijos, estén donde estén, frente a la amenaza más cruel. Dice que ningún arma forjada en contra de nosotros nos tocará y nos hará daño. Ahora, mis hermanos, entendido en esto que Dios va a preservar nuestra vida, no estoy hablando que
las circunstancias que se van a generar por esta plaga, las consecuencias que se van a generar por esta plaga, no vaya a traer de alguna manera dificultades en nuestra vida. Pero esas dificultades que vamos a tener en medio de ellas, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger, el Señor nos va a ayudar a salir adelante y quizás al cabo de los días, al cabo de los días nosotros vamos a estar mejor de lo que estábamos antes y de lo que estamos hoy. Un abrazo para todos mis queridos y Dios les bendiga. Quisiéramos una oración para terminar. Padre, gracias por tu palabra que nos aclara cada vez más el panorama. Gracias, Señor, porque tú nos explicas a través de tu palabra lo que está pasando. En esta mañana pido que tú abraces a tu pueblo, a tus hijas, a tus hijos que te aman, que están rendidos a tus pies, que están clamando. Señor, así como tú escuchaste y viste a David allí quebrantado, humillado en aquel altar que él hizo en Moriah, en adoración a ti, Señor, así también tú escuches a mis hermanos que claman a la iglesia en Bogotá, en Colombia, en el mundo entero, que hoy están clamando, Señor, para ser guardados y librados, Señor, de esta circunstancia, de esta peste que hoy está atacando y trayendo mucha prueba al mundo. Señor, no oramos porque, Señor, tú detengas esta plaga, porque, Señor, tú eres soberano y sabes lo que haces. ¿Y quiénes somos nosotros, Señor, para decirte lo que debes hacer? Solamente te pedimos, oh Dios, que se cumplan todos tus propósitos para la humanidad de hoy, que se cumplan todos los propósitos por los cuales tú permitiste que esta plaga llegara y tocara, Señor, al mundo, a las naciones de hoy. Señor, glorifícate y que como consecuencia positiva, Señor, de esta plaga, Señor, venga millones y millones de personas que se rindan a los pies tuyos, Señor, para que te adoren en espíritu y en verdad. Sabemos, Dios, que todo lo que tú permites no es para provocar dolor, no es para provocar aflicción, que tenemos que dolernos, que tenemos que estar afligidos como consecuencia de esto, sí, pero sabemos que ese no es tu propósito. Tu propósito es decantarnos, tu propósito es perfeccionarnos, tus propósitos es llevarnos a ti que es luz, a ti, Señor, que nos das agua que cura y quita definitivamente nuestra sed. Señor, te alabamos y te glorificamos aún en este tiempo. Bendigo a la iglesia, bendigo a tus hijas, a tus hijos, bendigo a los niños, bendigo, Señor, a esta iglesia, Señor, que buscamos, Señor, tu rostro, porque queremos ser siempre tus amigos, tus fieles, tu pueblo, que en medio, Señor, de una sociedad en tinieblas, queremos ser esa luz, ese pueblo tuyo que te adora y te honra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y no olviden que mañana estamos transmitiendo nuestro servicio por Facebook Live y también quiero decirles que a las 9 de la mañana hay un programa bien bonito para sus niños, para sus hijos. Sintonícenles en el Facebook a las 9 de la mañana y ojalá que ustedes también los acompañen ahí. Bendiciones para todos. Chao, chao, chao.